Cuando surgen los incendios, cuando surge el incendio de médulas, que nos encontramos en el mes de agosto, pues fue, la verdad es que fue una putada para nosotros y tal, pero ya cuando eso no para y empieza a extenderse por todos los montes aquilianos. No, a ver, la situación es mala desde el principio, porque al final no tiene que arder nada, ni aquí, ni allí, ni en el vecino, ni en el otro pueblo, ni en ningún sitio. Y entonces cuando se vieron las primeras imágenes de médulas, aquello fue aterrador. Se fue extendiendo, o sea, empezó en médulas, o sea, bueno, empezó en yeres y en llamas y se fue extendiendo. Vemos que viene todo el frente desde la Cabrera, toda la zona de Cabrera, que venía, que iba hacia Corporales y tal, ¿sabes? Pero bueno, en ningún momento pensamos que pudiera saltar eso. Pues yo estaba en el puente y ya lo vi salir de ahí. Ya dijeron que había fuego en Lleres y se veía desde el puente, se veía allí en un alto que hay, se veía alborecer el humo y bueno, ya empezaron a decir que si primero que iba cara a médulas, después que iba... Nosotros ahí no estábamos, la verdad, sabíamos lo que dice la gente, pero que no... Se levantó un aire brutal en agosto, una cosa como muy extraña, ¿no? Y de repente desde mi casa miré hacia Carucedo y se veía una columna de humo increíble. No se veía el Redondal. El Redondal es el monte así más de referencia que tenemos, es más cercano, es alto, no se veía. O sea, como si niebla, pero niebla de humo y oliendo a chamusquina todo. Ya había una cámara de humo blanco y ya costaba la visibilidad. Tuvimos la concentración más de contaminación atmosférica más grande del mundo. Lo superábamos a la India y todo. Yo me acuerdo de la noche del sábado al domingo cuando salí de casa, el olor de humo, ponerte la mascarilla porque no podías respirar. Y entonces sí, superamos a las grandes metrópolis, que las metrópolis por su propia naturaleza son lugares malsanos desde el punto de vista atmosférico. Lo que tampoco nos íbamos a imaginar pues que estuviera ardiendo pues, un incendio pues casi un mes. Y fuera pasando y haciendo lo que le daba la gana, y para allá y para acá, y empezar en las médulas, pasar para la Cabrera, y luego bajar para donde nosotros, aquí para la Abadía, para Compluto y todo eso. Entonces te pilla mal, estás prevenido, no estás del todo, porque como esto está muy lejos, ¿no? Claro, pero bueno, al final va llegando y bueno. Y de la envergadura de este, pues no. Claro, aquí a Pombriego primeramente pensábamos que nunca iba a llegar, aunque está todo muy perdido, pero pensábamos que no nos iba a llegar. Como fuego ya la apagarán, además apuntábamos que siendo médulas que luego la apagarían, que siempre lo tienen un poco mejor mirado, ¿no? Ya de siempre. Pero por librar aquello, pues fueron lo dejando pasar toda la sierra nuestra, como le daba igual, pues ardió todo. Primero ardió por arriba y después ya se metió en los pueblos. Yo creo que es de las peores cosas que he vivido, el sentir cerca que puedes perder todo un pueblo. Estamos rodeados de monte. Sí, hay agua, pero es que ese año había mucha sequía. Es que era todo en contra, todo jugaba en contra. Se generó un combustible pirófito enorme. Encima nosotros aquí en todo el noroeste tenemos la mala suerte, entre comillas, de que las laderas, pues cuando el bosque desaparece, y el bosque desapareció ya hace miles de años en muchos sitios, pues se cubren de lo que llamamos el matorral pirófito, ¿no? El matorral, lo que aquí se llaman urces o brezos, las escobas ya en menor medida y tal, pero sobre todo las urces o brezos, pues arden como la yesca. Y fue así como empezó el fuego. No se sabe si le prendieron, si no le prendieron. Ellos lo sabrán. El de llamas fue una chispa. Que lo vieron claramente, vimos la tormenta y después ya fue una chispa. Y el otro, pues, otro lo prenderían. ¿Quién le prendió? Que no lo sabemos. Pero, pues que miren a ver quién fue, ¿verdad? Pero no le trae cuenta, hombre, el fuego hoy es un negocio. Yo nada, estábamos en el acebo. El día antes
de que se haga la evacuación aquí, que fue el sábado 16, pues ya estaban llamando sobre todo a algún vecino que tenía pues eso, colmenas y tal. Es gente mayor, quieras o no, entonces bueno, que se estaban movilizando y le decía a Manuel, pero hombre, ¿cómo va a llegar aquí el fuego? ¿Estás loco? Si no está llegando al morredero. Bueno, pues nada, subimos a los campos del acebo por la noche y vimos pues eso, que estaba, sí se veía porque quieras o no el resplandor por la noche es muy escandaloso. Y empezamos a ver unos pequeños rescoldos a lo lejos, pero a medida que pasaba la noche eso empezó a crecer. Yo bajé el día de antes, el viernes, porque tenía varios amigos que estaban apagando el incendio de arriba, donde el morredero, y nos llamaron y nos dijeron, por favor, bajar al pueblo y evacuar a la gente, porque el fuego va hacia allí. El fuego ha saltado y pasa para Bouzas. Si pasa para Bouzas, va para vosotros. De repente se levanta el aire y baja para Bouzas. Y pasa para abajo. Esa noche la gente, pues bueno, un poco de mi edad, ¿no? Año arriba, año abajo, decidimos de organizar un poco, pues desbrozar un poco, limpiar caminos. Estaban pues haciendo perímetro, pues que Compludo, sí es cierto, está bastante limpio, bastante atendido, pero bueno, aún así pues ya estaba gente todo alrededor de las casas y por encima, por el lado del palacio que le llamamos nosotros y por donde más peligraba, pues bueno, ya haciendo limpieza y eso. Y yo estaba viendo el fuego y llegué aquí a casa, yo estábamos en un sotillo que tiene un mirador que se veía todo como una película, de miedo. Fuimos para allí y rozamos aquello con una fauce que non teníamos ni con que rozar. Se rozó todo por encima de la nave, vinieron a ayudarme vecinos, amigos. De noche, a las 3 da mañana, que venía el fuego aí encima dos culmenares de Castro, que había cambiado, estábamos aí pendientes que non le entrara, son de unos primos míos, y con la misma cambió el aire, y empezó a correr contra acá, y bueno, ya venimos para aquí, y ahí estuvimos rozando. Sí que es verdad que nosotros somos aquí una cuadrilla así de la... Bueno, de la edad mía voy a presumir yo que casi soy el más joven, pero bueno, gente joven que aún queda y somos vecinos y colegas y amigos y familia, es igual, al final es un pueblo pequeño. Pero la convivencia estuvo muy bien. Sí, la convivencia, al final nos dimos cuenta de que en ese momento te das cuenta de realmente de que somos una familia. Entonces fue cuando empezamos, pues eso, la gente que era de fuera pues se empezó a ir, el que no se fue para Ponferrada, y bueno, aquí quedamos y seguimos limpiando hasta que, bueno, sobre las 11 de la mañana llegó uno de los concejales, previo aviso de que seguramente seríamos desalojados. Y a los 10 minutos pues fue lo que no queríamos que pasara. Ya empezamos a ver bajar coches, muchísimos coches, ya habían desalojado todo el lago de Carucedo, ya habían desalojado muchísima gente y como mucha inquietud, mucha incertidumbre, mucho miedo, como una situación como de no saber muy bien qué hacer, ¿no? El sistema de evacuación, y yo no, dejar un pueblo solo nunca es. Eso es un error, yo lo dije en su día, es un error garrafal, o sea, no se puede abandonar un pueblo y decir, vámonos todos de aquí y ya vendrá alguien a pagarlo o no. Como habían desalojado el pueblo, pues mucha gente había marchado y no regresan hasta ese martes, que regresan y bueno, la verdad es que, o sea, los medios de extinción están bien y tal, pero bueno, yo soy de los que cree que hay, pues tiene que haber gente de la zona. Los que estamos en un pueblo o vivimos en él o tenemos idea de cómo se trabaja, cómo se trabajaba, conoces los montes, conoces, aunque sea de oídas, las historias de antes, y te defiendes bien y aparte de eso ayudas al que venga de fuera que no conoce, no sabe dónde está, no sabe dónde están los caminos, no sabe por qué zona se puede ir a pie o se puede meter una máquina o se puede ir, yo qué sé. Entonces hay gente de la zona que te está explicando todo el rato o conoce los enganches del agua o sabe dónde está, eso es obligatorio. Vale, yo vinieron donde mí y me dijeron que había que marchar. Yo estaba en la nave, yo no estaba en casa. Las casas vinieron, aquí no nos desalojaron, aquí confinaron la gente. Dejaron la gente encerrada, andaban por las calles sus guardias y de noche no te dejaban salir. Y nosotros fuimos para allá arriba.
¿vale? Y andaban con un dron vigilando, a ver si yo no me moví de la nave, yo estuve 3 días, por el día y por la noche. Por el día con ellas por el monte, o por la mañana, y por la tarde con un ganado, allí en la nave. Y a la noche, durmiendo en la nave. Dormí los 3 días o 4 que duró el fuego, allí estuvimos tapados con un saco. El pueblo que desalojen completo, que se quede solo, muerto. Además, eso es muy también... Hombre, yo no sé, como no nos vimos en el caso en ese sentido, porque enseguida, pues, los que quedamos y se acabó. Y ya no hay más. Pero el marchar, al salir zumbando y marchar, yo no sé cómo... Hombre, no te sé decir, esa experiencia yo no la tengo, porque yo si hubiera salido por ahí arriba, con el coche, con la moto, con lo que sea, dejando esto aquí solo así, es que no sé ni... Mira, me pone la piel de gallina, yo qué sé. Que había que marchar, porque ahí no podíamos estar, que se venía el fuego, dije yo, se marcha la nave, me tiro yo al medio. Dijo el forestal, o sea, el militar aquel. Es que es un peligro, tú no te puedes meter tú a una cosa de esa. Dije, se arde, dije, no la tengo paga, se marcha el ganado y marcha la nave, tiro al medio. Él quedó así, dije yo. O sea, que una persona que se meta en un piso o en una casa por ahí, donde sea, no la pueden tirar, más que con una orden. Dijo, ¿dónde está la orden suya? Porque esto es mío. Entonces usted, en lo que trae, mandará, pero en casa mía mando yo. Y mandan los guardias. Si no, lléveme preso. Mansilla no la conozco. Díjela así. Y ahora ríeme porque es de risa, piénsalo, pero de aquella se lo dije con toda la cosa y dije, y venga. Y puso a escribir, num cuaderno, puso a escribir, non sabes? E non le pintaba el bolígrafo, e tenía yo unha fauza así metida debaixo del brazo e dije, se quiero un bolígrafo, déjoselo yo. Cada uno defiende lo suyo, e nosotros pasámoslo moi mal. Entonces allí, bueno, pues nos encontramos a los técnicos de la Junta de Castilla y León que están trabajando, ya empezaba a haber brigadas que venían de Ávila y tal, y entonces empieza toda esa semana que fue ese mismo domingo, pues casi se quema Carracedo de Compludo. El peor día yo creo que fue el lunes, que fue el domingo fue cuando lo pasamos fatal por la noche, que nos asustaron, nos metieron un miedo en el cuerpo. Bajaron una brigada de... de Palacio. Es que el domingo a mediodía fue cuando salvaron Carracedo, gracias a la actuación de gente de aquí, de Compludo. Pues gracias a la gente de Compludo que estuvo un poco resistiendo allí, ¿no? Que no se marchó, pues porque no querían que se quemase su pueblo ni nada, pues fueron un poco los guardianes de toda la zona de la abadía de Compludo. Es que está ardiendo en Carracedo, está ardiendo en Palacios, ahora está ardiendo la carretera del Acebo. Sí. También en Espinoso. Sí. Entonces, claro, Esta y yo empezamos, ¡vámonos de aquí! Subimos a Carracedo y efectivamente allí estaba preparándose una que pensamos que era la última vez que íbamos a ver el pueblo. Estábamos rodeados, encima de noche es muy escandaloso el fuego y claro, a cualquier lado que miraras. Y el que nos venía por de la zona de Espinoso para este lado, que en ese sí que es el que nos bajaba, hasta que llegó la mata de Robles fue... estaba el vecino José que decía, dice, cuando llega la mata baja, ya verás cómo baja. Y efectivamente, porque venía, pero que aquello era estaban los bomberos con nosotros, es que esto, decían, es que no, este comportamiento es muy brusco del fuego, no hay manera. Y claro, efectivamente, al llegar a la mata de Robles, no para en seco, pero empezó a bajar y lo apagó. Arden las urces, arden los piornos, arden con unas temperaturas espantosas. El robledal lo aguanta mejor. El roble, lo que estamos diciendo, un bosque diverso, un bosque de verdad, un bosque con árboles, que además tiene una estratificación concreta, porque donde crece el árbol, al final lo que crece es matorral muy bajito, sobre todo hierba. El fuego va mucho más despacio, los árboles no son tan fáciles de quemar, hay mucha más humedad en el suelo, hay más humedad en el ambiente, el fuego no se alimenta tan rápido, el roble aguanta bien el fuego, las hojas al arder liberan humedad. Aguanta mejor. Si llega a ver el monte, continúa el monte como venía, de tal, efectivamente llega a Compludo y llega a las casas. Llega, que se quemaran o no, ya malo había de ser porque, pero que llegaba seguro.
Pues los robles es la base fundamental. Toda la parte baja, el sotobosque estaba quemado, pero a los robles no les afectó en exceso. De hecho, yo creo que esta primavera vamos a tener, o sea, hay zonas que no se va a notar ni que hubo el incendio, ¿no? En esos bosques maduros, ya bien formados, bien preparados. Lo idóneo hubiese sido que las medidas a corto plazo fueran a corto plazo, de verdad. Ya para empezar, hubiese estado bien que se hubiese podido actuar antes de que viniesen las primeras lluvias. Con suerte las primeras pues vinieron bastante suaves, pero era inminente que iban a venir las fuertes y que se iba a arrastrar todo. Ha habido lugares en los que sí se ha actuado con suficiente premura, pero en otros en los que la burocracia o lo que tenga que ser pues ha hecho que esto se realice bastante tarde y se haya perdido suelo, pero las medidas a corto plazo incluso abarcan desde 0 meses a 12 meses. El ente vivo más importante que nos rodea es el suelo. Sin suelo no hay nada. No hay agua, no hay vegetación, no hay fauna, o sea, sin suelo no hay nada. Y la gente no lo tiene en cuenta. De hecho, el suelo es de lo que más es uno de los entes vivos que más violaciones sufre constantemente, diariamente y a cada segundo que pasa. Problemas todos los del mundo. Aquí ha habido la traída entera. Aquí estaba la traída recién puesta. O sea, tenemos una presa que antes íbamos a concejo, yo me acuerdo todavía, los vecinos, uno de cada casa, a cavar la presa, trozos que había que cavar, otros trozos que eran de poner tubos, con los tubos al hombro a ponerlos, yo fui, alguna todavía. 3 días de haber ocurrido el inicio de los incendios aquí en Médulas, pues el agua empezó a salir negra, marrón, pero estuvimos un día con el agua sin poder beberla. Ya, y eso llevábamos 3 días de incendio. Se supone que eso iba a ser una de las problemáticas que al final sí que existió, con el tema de los incendios. Que es un problema que ocurre siempre en todos los incendios, y este, que fue bastante virulento en general, pues sí que ha habido ahí arrastres, sobre todo en las zonas más yermas, ¿no? Más peladas que hay, ¿no? Esas son las zonas donde ha habido más arrastres. Nosotros la verdad es que, bueno, tuvimos como todo el mundo problemas con el agua, pero bueno, que yo pensaba que iba a haber más problemas, Oye, las primeras barradas sí que claro, bajó todo, era ceniza todo. Primero baja negro, no hay un color más negro que ese. Baja ceniza mezclada con barro. Bueno, no sé, huele fatal, no se sabe uno ni cómo explicar. Va a caer agua por doquier, o ya ha caído, y ahí lo hemos visto, y se ha lavado todo, y así lo hemos visto pues en determinados lugares, playas fluviales o lo que sea, todo ahí amontonado que parecía lava, la verdad. Sí. Las cenizas contienen un montón de nitratos, y el exceso de nitratos en las aguas lo que provoca es la eutrofización de las aguas. Aparte de que el agua no puede ser apta para el consumo, para nuestro consumo, porque contiene un montón de nitratos. Entonces, en la medida de lo posible, esas tareas son retener el suelo y, con todas las estructuras que se montan, establecer como una especie de colador o de filtro o de tamiz para que el agua intente bajar con la menor carga posible de nitratos y de nutrientes. Si podemos mitigar en la medida de lo posible con esas estructuras, pues bien para todos. Nos quedamos con parte del suelo y con parte de los nutrientes, y evitamos que gran parte de esos nutrientes acaben en el agua. Esparcimos paja por el terreno, hicimos el acolchado, acolchas las partes bajas de tal forma que vayas de la vegetación que no ha ardido hacia zonas quemadas, para intentar retener la humedad, que crezca la hierba y empezar a hacer el filtro. Y luego sobre esas zonas fuimos haciendo algunas fajinas, pues fuimos clavando estacas y poniendo ramas, las pusimos, y 2 o 3 meses después vimos que sí que había sido efectivo, porque las zonas donde había fajinas, donde había hierba, había conseguido crecer vegetación, había conseguido crecer hierba, así que parece que había conseguido retener bastante del arrastre. Pues eso es una de las labores que se pueden hacer. Otra de las labores que se pueden hacer son las mismas estructuras, pero ya en los propios cauces de ríos o de regueros, que ya en vez de llamarse fajinas se llaman albarradas, pero consiste básicamente en lo mismo.
se pueden establecer siembras. Que bueno, que sembramos la faceira. Con el burro, que el tractor non acababa de venir nunca, hicimos un rastro dunha galla dun castaño. Mi padre, que es moi curioso, preparounos un rastro e fuimos para allá, mi madre y yo, y sembramos con el burro la faceira. Casi 2.000 kilos, entre el burro y albarda. Se sembró todo, sí, sí. Sembrámoslo como pudimos, pero se echó todo y ahí está para verse que ahora cuando enverdezca, para este lado está todo negro. Aquello ya se ve verde desde el lado del Robledo. Ya se conoce bien el pan donde se sembró. ¿Cuál es lo más fácil que salga? Pues el centeno, pues echa el centeno. El caso es que salga algo. Y que vaya enraizando y eso, y bueno, después ya que vuelva a reproducir el monte. Lo que había, pues tardará, pero por lo menos esa historia negra y esa todo que se vaya quitando y que vaya cogiendo un poco de, bueno, de lo que lleva el terreno, claro. Como era lo que se plantaba antes, es una gramínea, crece rápido, crece ahora, sí, yo creo que era buena idea. Yo era partidario de plantar centeno, porque además donde vas a encontrar semillas a mansalva es de centeno, porque es un cultivo comercial. Compras, puedes comprarlas. En zonas de incendios recurrentes siempre los ecólogos hablan de eso, de la interrupción del incendio, ¿no? Es decir, que llegado un momento, pues aunque pueda quemar virulentamente alguna zona, pues que llegue a otra en la que se amortigue el incendio y ahí se pueda, digamos, acometer pues su extinción, ¿no? Si un fuego sube por una ladera de brezos, es prácticamente no se puede detener, pero sin embargo cuando llega arriba y pasa al otro lado, pues ahí arriba es donde hay que detenerlo, ¿no? Entonces a lo mejor hay desbroces selectivos en esas zonas, en esos cambios de vertiente, pues claro, ahí puede ser interesante, o alternarlo con praderas o alternarlo con otras zonas, con otros tipo de vegetales que no sean tan inflamables como los brezos, por ejemplo, ¿no? A mí esta idea de, no, es que hay que limpiar. ¿Limpiar qué? La suciedad del monte es encontrarte lavadoras, televisores, encontrarte plásticos, encontrarte escombros, eso es suciedad, eso sí es suciedad. El matorral, no, el matorral está ahí por algo. O sea, cumple una función ecológica muy importante. Una función ecológica que luego además puede tener un aprovechamiento económico porque te estás regenerando solo. Desde luego que despejar una franja alrededor de los pueblos, o sea, el de mantener desbrozada y que no corra el fuego, es una idea estupenda. Mantener despejados los alrededores de los pueblos para evitar que corra el fuego, eso es razonable. Tantos pueblos hay, pues tantas franjas vas manteniendo, eso es abordable y eso es un servicio que tienes que hacer. Pues como el servicio de ambulancias, el servicio de bomberos, los servicios públicos que tienes que tener para mantener. El servicio de mantenimiento de una sociedad necesita mantenimiento. Ponerte a hacer todo eso con el monte, las superficies son tremendas, no lo puedes hacer en todo el territorio. Ver evolucionar la vegetación, ver evolucionar los bosques, los montes y entonces empezar a pensar en qué es lo que se podría hacer sin que sea por contraproducente nuevamente para nosotros, para el medio ambiente, en el caso de que vengan tan mal dadas como vinieron este año. Cuidar la naturaleza, la biodiversidad no es un concepto abstracto. Pues es el número diferente de especies que hay de cualquier reino, ¿no? Del reino animal, del reino vegetal, hongos, etc. Entonces, a nivel de bosque se considera sobre todo, pues claro, el número diferente de especies de árboles, el número diferente de hierbas, de arbustos, porque evidentemente el bosque no solamente son árboles, son también el estrato herbáceo, el arbustivo, que bueno, pues tiene su importancia a nivel tanto de especies como de la función que hacen, evidentemente. También hay pues una serie de plantas herbáceas que son normalmente anuales, es decir, que desaparecen de un año para otro. Luego están los arbustos, que alcanzan una talla pues
normalmente pues no más de 2-3 metros. Y luego está el matorral. Yo me niego a llamarlo maleza. Maleza, mal. ¿Qué tiene de mal el matorral? La mayor parte del matorral que vamos a ver, aquí hoy se ven prados, pero la mayor parte de los matorrales que vamos a ver van a ser en su inmensa mayoría leguminosas. La leguminosa cumple una función importantísima, que es la fijación de nitrógeno. Crecen en terrenos que generalmente muy pobres porque son capaces de producirse sus propias proteínas y sus propios ácidos nucleicos a partir del nitrógeno que obtienen de la atmósfera. A medida que van creciendo las leguminosas y van muriendo y se van descomponiendo, van perdiendo hojas, van perdiendo todo ese nitrógeno acumulado en las hojas y en las raíces va acumulándose en el terreno. Es una planta que regenera. Y lo que suele pasar es que sobre ese suelo de leguminosa luego pueden crecer bien los árboles, porque luego las leguminosas, el matorral, crear un entorno de semisombra en la cual pueden crecer las semillas de los árboles. Creando como una especie de microclima en el que hay muchísima más humedad y entonces puede desarrollarse mejor el árbol, sobre todo durante sus primeras etapas, porque todos los árboles, ya sean de solana o sean más de umbría, necesitan un periodo de protección frente a los rayos del sol. Y entonces en cada sitio se crea una comunidad vegetal, que es un concepto de ecología, un territorio con un suelo concreto en el que crecen unas especies vegetales en las cuales obtienen su alimento y cobijo una serie de especies animales, entre las cuales puede estar la nuestra también. Nosotros también obtenemos recursos, tenemos unos u otros recursos de una forma u otra del monte. A veces el recurso es simplemente ir a pasear y despejar los pulmones, despejarte tú y funcionar como persona. Que todo ese aspecto psicológico que suena así como a moñería no lo hemos tratado. Pero no es lo mismo vivir en un entorno natural que vivir en un entorno urbano masificado. Y la gente huye al bosque y huye al monte. En un bosque biodiverso, por así decirlo, pues las distintas especies pues, no echan la hoja al mismo tiempo, por ejemplo, con lo cual pues ya hay una diferencia de, pues eso, en la fenología que se llama. Eso favorece también pues, la infiltración de agua. Cada especie suele tener sus hongos asociados, es decir, sus propios hongos, con lo cual hay mucha más diversidad de hongos y el suelo está pues, mucho más protegido, digamos, de la desecación, etcétera, ¿no? Las distintas especies también evaporan diferentes cantidades de agua y en distinto periodo de tiempo. A lo largo del día pues hay especies que pueden evaporar más a mediodía, otras que evaporan menos. Entonces todo eso redunda, digamos, en que el suelo esté más húmedo, esté más esponjoso. Las hojas, por ejemplo, tienen más cantidad de agua. También cuando están en el suelo, cuando están en el árbol, con lo cual, pues si hay un incendio, no es que no vaya a pasar por ahí, pero se amortigua muchísimo. Incluso las hojas muertas tienen una cantidad de agua mucho mayor pues, que las coníferas, por ejemplo, ¿no? Pues la gente está optando por plantaciones monoespecíficas de especies no autóctonas, entre ellas pinares y eucaliptares, básicamente. Y la diferencia que hay entre ese tipo de plantaciones y las que nosotros nos podemos encontrar de forma natural en nuestro territorio es que las de aquí son frondosas, que sombrean muchísimo más el suelo, por ejemplo, y ya solamente por eso la cantidad de humedad que se retiene en el suelo es mayor porque se evapora menos. Al sombrear también un poquito más el suelo, la vegetación arbustiva que se genera también es menor o menos densa, prospera menos y ya solamente por eso el avance de un incendio pues es bastante menor que cuando nos encontramos pues en una mata de brezo, por ejemplo, y en una plantación de pinos, pues entre que solea muchísimo más el suelo y que las resinas que contiene hacen el fuego todavía más virulento, pues salta a la vista que lo que ayuda a frenar estos incendios que cada vez son más bruscos, más brutos o más virulentos, pues se ha frenado esa virulencia gracias a la vegetación autóctona, sobre todo cuando estamos hablando de vegetación evolucionada como consecuencia de que ya hemos pasado los procesos anteriores de herbáceas, arbustos, arbustos de talla alta y luego bosques, que es básicamente a lo que tendríamos que ir evolucionando, lo que pasa que no nos dejan. Lo que estás viendo es una plantación de pinos perfectamente alineados, que tienen su lugar. ¿Quién dice que no? Vas a obtener madera ahí, la obtienes rápido.
pero realmente vas a ponerlo, los 11.000 kilómetros cuadrados de superficie forestal que tiene, 10 o 11.000, los vas a poner todos en lo mismo. O sea, no tiene sentido. En un bosque tienes más cosas, en un bosque puedes obtener miel. La miel tienes más pasta anualmente que de la madera. Puedes obtener setas, anda que no se han puesto de moda ni nada. Puedes obtener frutos silvestres. Aún así, ahora con el tema de las nuevas plantas de biomasa para generar electricidad y todo eso, esto está volviendo otra vez en auge y se está volviendo otra vez a plantaciones de chopo y plantaciones de eucalipto también, para pasta de papel o simplemente para biomasa. Puedes obtener muchos rendimientos de un bosque, aparte que ¿por qué lo tenemos que medir todo en rendimiento económico? ¿Realmente tenemos que aprovechar de una forma industrial hasta el último milímetro cuadrado del terreno? Yo no veo que tenga mucho sentido. Bueno, que hay mucho que hacer por parte de las administraciones, evidentemente, y por parte de las asociaciones, juntas vecinales, etcétera, etcétera, también hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que, como la gente de a pie no haga, cuando las vaya a hacer la administración de turno, va a ser demasiado tarde o ya no va a merecer la pena hacerlo porque ya se nos ha quemado todo. Para mí, el paisaje para mí es algo súper importante, o sea, en mi emoción, ¿no? En mi forma de sentir, la forma de vivir. Y ver destruir ese paisaje para mí es algo muy doloroso, ¿no? Las cosas ya no son como eran, que las cosas han cambiado, que el abandono del rural existe, que ya nuestros bosques, nuestros montes no están cuidados como estaban cuidados. Las aldeas, los pueblos estaban bien organizados, estaba el concejo y entonces estaban los trabajos repartidos pues, por familias, por épocas y había una colectivización bastante grande del trabajo y en parte de la propiedad. Había terrenos privados, había terrenos comunes y había tareas comunes que hacían todos. Eran trabajos que se hacían de forma colectiva porque no había una administración y una autoridad que lo hiciese. Realmente esta gente podía haberse caído Madrid y el Estado y seguir viviendo exactamente igual. No lo necesitaban para nada porque se organizaban ellos. Está claro que en el monte hay que trabajar, hay que tener los caminos accesibles por si ocurren cosas de estas, pero no pensando ya solo en esto, sino para que pueda haber una actividad dentro de tal, desde senderismo, desde caminar, visitas, a gente que pueda ir a coger leña. Falta un plan de ordenación territorial. El plan de ordenación territorial no es vamos a hacer cultivos de pinos por todas partes, sino qué parte del territorio quieres utilizar para hacer qué cosa, qué parte vas a dedicar a cultivos de madera, qué parte vas a, pinos, o el árbol que sea, qué parte vas a dedicar para la cinegética, qué parte vas a utilizar para, yo qué sé, como refugio de fauna y flora, como reservorio y a partir de ahí tener unas más posibilidades en el futuro. O sea, qué parte vas a dedicar, yo qué sé, a otro tipo de producciones. Y no existen los planes de ordenación del territorio, hay planes parciales. Porque es legítimo que tú quieras utilizar monte para plantar pinos. Es legítimo que tú quieras utilizar el monte para tener ganado. Pues claro que es legítimo. Pero hay que hacerlo con un poco de sentido. Hay que hacerlo con un poco de sentidiño y con planificaciones a largo plazo. No a la ocurrencia o en esta emergencia lo hacemos todo al mogollón y a lo que salga. El monte también es nuestro porque es monte de utilidad pública, pero estamos metidos en un sistema en el que el protocolo hay que cumplirlo sí o sí. Intentar tener de nuestro lado a las administraciones públicas para que no sientan que somos una amenaza es lo que habría que hacer, pero también hay que intentar sacarle los colores de vez en cuando, que vean que el trabajo que tienen que hacer no lo están haciendo y lo está sacando la sociedad a la luz porque lo tienen que hacer ellos. Entonces, nada, yo animo a todo el mundo que recoja su pueblo y que
lo cuide, ¿no? y que lo cultive, y también es una forma de ayudar, ¿no? Una persona, un pueblo, ¿no? Es una de nuestras frases en la asociación, una persona, un pueblo. Lo bonito que yo me quedo es de la complicidad de la gente del pueblo. Si no hubiera sido por la gente que se ha quedado, hubiera sido peor lo que ha ocurrido. Que ya es muy malo lo que ha ocurrido, pero hubiera sido mucho peor. Lo positivo es eso, encontrar en una cosa mala como fue el fuego, que siempre hay gente buena que te ayude. No se acabó el mundo, aquellos días me farté de llorar, me quedó todo allí, bueno, pero hoy estamos aquí y funcionando y ya está, y es lo que vale. Seguir para adelante, que es para lo que estamos.